México guarda secretos milenarios que, aún hoy, siguen desafiando a la ciencia. Son estructuras, símbolos y espacios construidos con una precisión y simbolismo que no encajan del todo en las explicaciones conocidas. No son mitos ni leyendas, sino enigmas documentados, estudiados, pero aún sin respuesta definitiva. ¿Qué herramientas tallaron formas imposibles en piedra? ¿Por qué sellaron túneles que nadie ha vuelto a abrir? ¿Y qué quieren decirnos los glifos que nadie ha podido traducir? En este viaje, no buscamos teorías fantásticas, solo hechos, misterios reales. Y quizá lo más inquietante no sea lo que encontramos, sino lo que aún no entendemos. Porque a veces, las piedras no callan, solo están esperando que alguien sepa escuchar. Misterio número 5. Glifos sin traducir del sur de Veracruz. En lo profundo del sur de Veracruz, cerca de la cuenca del río Papaloapan, se han encontrado inscripciones en piedra que, hasta hoy, nadie ha logrado descifrar. No se trata de glifos mayas, zapotecos ni mixtecos, cuyas estructuras lingüísticas han sido al menos parcialmente comprendidas. Estos signos son distintos. Tienen repetición, orden, posibles patrones, pero no se parecen a ningún sistema conocido. Los primeros reportes surgieron en la década de 1970, cuando trabajadores agrícolas encontraron bloques grabados mientras labraban terrenos próximos a ríos y montículos. En algunos casos, los fragmentos fueron extraídos por curiosidad y llevados a casas particulares. En otros, fueron simplemente enterrados de nuevo. El INAH intervino en varias ocasiones, pero los registros de estas piezas aún son escasos y dispersos. A lo largo de los años, se han encontrado más fragmentos, en muros enterrados, en estelas partidas, en piedras aparentemente decorativas y hasta en la base de lo que podría haber sido un pequeño templo. Ninguna inscripción ha sido hallada intacta. Todo está fragmentado, como si el mensaje original hubiese sido interrumpido deliberadamente o silenciado por el tiempo. El conjunto de estos signos ha sido nombrado de manera provisional como glifos del Istmo o protoescritura veracrizana. Algunos investigadores creen que podrían ser anteriores incluso a los olmecas, lo cual sería revolucionario para la cronología mesoamericana. Otros piensan que se trata de un lenguaje paralelo, desarrollado por una cultura menos conocida del Golfo. La estructura visual de estos glifos es compleja. Hay líneas curvas, entrecruzamientos, puntos repetidos y combinaciones que integran figuras animales con patrones geométricos. Algunos glifos parecen acciones, otros identidades. ¿Podrían ser relatos rituales, catálogos de linajes, representaciones del tiempo o el cosmos? Sin una piedra roseta, los arqueólogos y lingüistas trabajan casi a ciegas. Los intentos recientes han involucrado inteligencia artificial para buscar patrones matemáticos en los trazos. Hasta ahora ningún algoritmo ha podido traducir ni una palabra con certeza. La IA puede detectar repeticiones, pero no comprender. Algunos especialistas plantean que no se trata de una lengua completa, sino de un sistema semisimbólico, destinado a ser comprendido solo por una élite sacerdotal. Otros creen que sí es una escritura plena, pero que fue extinta antes de expandirse o ser adoptada ampliamente. Más desconcertante aún es el hallazgo del mismo conjunto de símbolos en sitios separados por hasta 90 kilómetros. ¿Una lengua regional compartida? ¿Un sistema ceremonial de uso secreto? ¿Una tradición visual que cruzó territorios antes de perderse? En 2009, una expedición conjunta entre arqueólogos mexicanos y epigrafistas franceses analizó 3 fragmentos en alta resolución. Uno de ellos, una losa de 80 centímetros, tenía 19 glifos distintos, organizados en 2 líneas. Se pensó que podría ser un texto funerario o una ofrenda, pero sin contexto ni traducción, era imposible saberlo. Lo más inquietante es que nadie sabe qué pasó con ese fragmento después. El registro oficial no lo incluye en el inventario nacional, y la fotografía filtrada aparece citada solo en ponencias académicas que jamás llegaron a publicarse. Entonces, ¿qué querían decirnos estas piedras?
¿Son calendarios solares perdidos? ¿Relatos de un pueblo olvidado? ¿Textos religiosos sellados para siempre? ¿O advertencias que aún no entendemos? Lo único claro es que estos glifos existen, y aún no hablamos su lenguaje, no por falta de interés, sino porque el tiempo o la historia decidió ocultar su voz. Mientras tanto, los fragmentos están ahí, algunos en museos, otros enterrados, otros quizás ya olvidados bajo casas modernas. Y con cada año que pasa, sin traducción, el silencio crece. Pero tal vez lo importante no sea traducirlos ya. Tal vez lo esencial sea recordar que aún existen voces antiguas que no entendemos. Y que el misterio no es una barrera, sino una invitación a mirar más profundo. Misterio número 4. Cuevas selladas de Teotihuacán. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Una ciudad que en su apogeo fue una de las más grandes del mundo, más vasta que muchas capitales europeas contemporáneas. Sus pirámides, avenidas y complejas estructuras urbanas han sido estudiadas por décadas, pero bajo su superficie existe otro nivel de misterio: las cuevas selladas. En 1969, durante trabajos en la zona de la Pirámide del Sol, un equipo de arqueólogos descubrió una cueva natural directamente debajo del basamento. No fue cualquier formación geológica, tenía entradas selladas, pasajes tallados e indicios claros de haber sido modificada por manos humanas. Esta cueva, con forma de trébol, incluía cámaras laterales orientadas con precisión y un pasillo que conducía hacia el centro exacto de la pirámide. Fue interpretada como un espacio de origen ritual, posiblemente el núcleo fundacional de la ciudad. Pero esa no es la única cueva. A lo largo del tiempo, se han identificado al menos 4 accesos sellados bajo distintas zonas de Teotihuacán, algunos apenas visibles, otros cubiertos deliberadamente. Uno de los casos más notables surgió en 2003, cuando un grupo de investigadores detectó una anomalía bajo el templo de Quetzalcóatl, en la Ciudadela. Tras años de estudios con georradar, se confirmó la existencia de un túnel de más de 100 metros de largo que culmina en una cámara sellada. Dentro del túnel se han encontrado esferas metálicas, paredes cubiertas de cristales de pirita y pequeños artefactos ceremoniales. Pero la cámara final aún no ha sido abierta completamente, y hay otras que ni siquiera han sido tocadas. ¿Por qué? La respuesta oficial es la preservación. Las condiciones son delicadas, y cualquier error podría destruir información invaluable. Pero hay algo más. Cada vez que se accede a una nueva cavidad en Teotihuacán, se descubren elementos que no encajan del todo con la narrativa establecida. En 2015 se publicó un informe confidencial que mencionaba la posible existencia de otras 2 cámaras más profundas, conectadas a través de pasajes que hoy se encuentran colapsados. Estas estructuras no se han explorado, no se han anunciado al público, pero según filtraciones internas, podrían contener ofrendas aún intactas o textos rituales que nunca fueron vistos. Algunas teorías sugieren que estas cuevas fueron deliberadamente cerradas por los propios teotihuacanos antes del abandono de la ciudad. ¿Una despedida ritual? ¿Un intento de proteger conocimiento sagrado? ¿O algo que consideraban peligroso de revelar? En 2018, un grupo independiente propuso el uso de robótica microcontrolada para mapear una de estas cámaras sin contacto humano. El proyecto fue detenido por razones administrativas. Según fuentes cercanas, hubo desacuerdos sobre lo que se podría encontrar. Uno de los investigadores mencionó que en las primeras imágenes aparecían símbolos no reconocidos en ningún otro sitio del altiplano central. Esto abre una pregunta más inquietante. ¿Y si lo que hay en esas cuevas no es únicamente religioso, sino también tecnológico o astronómico? Algunos alineamientos dentro del túnel sellado coinciden con trayectorias de Venus y ciertos eclipses solares registrados por códices posteriores. ¿Podrían haber usado estas cuevas para observación o rituales sincronizados con eventos celestes? ¿Y si las cámaras contenían información cíclica que buscara predecir o controlar el tiempo?
Por ahora, todo esto es especulación. Pero la estructura está ahí. Los pasajes existen. Las cámaras aparecen en los mapas internos del INH. Y sin embargo, siguen sin acceso al público ni a la comunidad científica internacional. Teotihuacán fue una ciudad de símbolos, de control urbano, de planificación matemática. Pero bajo esa superficie geométrica hay un nivel aún más profundo, uno que quizás no fue diseñado para todos, uno que fue sellado y permanece así. Y quizá lo más enigmático no sea lo que hay dentro, sino quién decidió cerrarlo. ¿Fue para protegernos de lo que había? ¿O para evitar que lo entendiéramos demasiado pronto? Teotihuacán, aún ahora, sigue siendo un diálogo interrumpido. Y esas cuevas, cubiertas por siglos de tierra y silencio, esperan su momento para hablar. Misterio número 3. Las cabezas olmecas y su origen incierto. Entre los descubrimientos arqueológicos más impactantes de América se encuentran sin duda las cabezas colosales olmecas. Esparcidas por la zona del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco, estas esculturas de basalto pueden alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar más de 20 toneladas. Pero lo más asombroso no es solo su tamaño, sino el misterio profundo que aún las envuelve. Hasta ahora, se han documentado oficialmente 17 cabezas colosales. Cada una tiene rasgos únicos, y todas comparten una expresión poderosa, concentrada. Se cree que representan a gobernantes olmecas, figuras de poder que fueron inmortalizadas en piedra. Pero no hay consenso definitivo. No hay inscripciones claras, ni restos funerarios asociados directamente con ellas. La primera fue descubierta en 1862, en Tres Zapotes, Veracruz, aunque no fue reconocida plenamente como una obra precolombina hasta bien entrado el siglo XX. Desde entonces, se han hecho múltiples estudios sobre su forma, talla, iconografía y contexto arqueológico. Pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo movieron los olmecas piedras de ese tamaño sin rueda ni animales de carga? La cantera más cercana al sitio de San Lorenzo, donde se han hallado varias cabezas, está a más de 60 kilómetros. Transportar un solo bloque por selva, río y pantano sería una hazaña de ingeniería incluso para estándares modernos. Hay teorías que plantean el uso de trineos de madera, rodillos y canales hidráulicos, pero ningún experimento ha logrado replicar el proceso completo, sin dañar el material o requerir tecnología externa. Algunos arqueólogos admiten que aún no comprendemos del todo la logística de su transporte. Tampoco sabemos por qué algunas de estas cabezas fueron enterradas deliberadamente. En sitios como La Venta, se han encontrado decapitadas, rotas o cubiertas con tierra cuidadosamente. ¿Fueron destruidas por enemigos? ¿O era parte de un ritual cíclico? ¿Era su entierro una forma de devolver al gobernante a la tierra, al ciclo? Los rasgos faciales también han sido objeto de debate. Algunas cabezas tienen narices anchas, labios gruesos, pómulos definidos. Esto ha dado pie a múltiples interpretaciones, desde las más serias hasta las más especulativas. Algunas voces externas a la academia han propuesto orígenes africanos o transoceánicos, teorías descartadas por falta de evidencia genética o cultural sólida. Sin embargo, incluso dentro del ámbito académico, persiste la duda: ¿por qué tantas diferencias estilísticas entre esculturas supuestamente contemporáneas? ¿Hubo escuelas de talla regionales? ¿O fueron hechas en distintas épocas por culturas distintas que adoptaron la iconografía olmeca? Los estudios con tomografía y escaneo 3D han revelado detalles invisibles a la vista: incisiones mínimas, texturas repetidas, patrones geométricos que podrían ser simbólicos o simplemente decorativos. Pero aún no se ha encontrado ninguna inscripción que explique con certeza quiénes fueron, qué representaban o cómo se decidió su ubicación. Otra incógnita es el porqué del número exacto. ¿Por qué 17? ¿Hay más enterradas? Algunos investigadores creen que aún faltan varias por descubrir, escondidas bajo campos, construcciones o simplemente ignoradas por estar erosionadas o fragmentadas. Además,
Ninguna de estas cabezas colosales ha sido encontrada dentro de una pirámide, templo o estructura ceremonial cerrada. Siempre están al aire libre, en plazas o accesos, como si estuvieran destinadas a ser vistas, pero no tocadas. Una presencia constante, monumental, pero sin contexto ritual evidente. ¿Y si no eran solo gobernantes? ¿Y si cumplían una función política, astronómica o incluso espiritual? Hay quienes proponen que las cabezas podrían haber marcado puntos de observación, entradas sagradas o incluso líneas visuales hacia fenómenos celestes. Pero sin textos escritos, sin códices olmecas, solo podemos observar y especular. Al final, las cabezas olmecas siguen siendo un grito de piedra sin traducción, un legado que pesa toneladas y que aún no ha dicho su última palabra. Están ahí, impasibles. No nos explican nada, pero lo dicen todo. Y quizás su verdadero mensaje no está en lo que muestran, sino en lo que aún no podemos comprender. Misterio número 2. Las figuras de piedra de Mitla con tallas imposibles. En el corazón de Oaxaca, Mitla se alza como uno de los sitios arqueológicos más sorprendentes y desconcertantes de Mesoamérica. No es su tamaño lo que impresiona, tampoco su monumentalidad, es su precisión, su nivel de detalle, su enigmática perfección geométrica que parece desafiar el conocimiento técnico de su época. Mitla, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de los muertos, fue un importante centro ceremonial zapoteca y más tarde mixteco. A diferencia de Monte Albán, construido sobre una montaña con terrazas abiertas, Mitla se diseñó como un espacio cerrado, casi íntimo, con patios, pasadizos y muros que parecen pensados para el recogimiento ritual. Y es ahí donde surge uno de los mayores misterios de la arqueología mexicana, las grecas de piedra. A simple vista, las grecas parecen simples diseños decorativos, pero al observarlas de cerca, uno comprende la complejidad. Son mosaicos hechos con miles de pequeñas piedras perfectamente talladas, unidas sin mortero, sin argamasa, sin cemento. Cada piedra encaja milimétricamente con la siguiente. No hay errores, no hay fisuras, y cada patrón es diferente, como si cada muro contara una historia sin palabras. Lo desconcertante es que no se trata de piedras moldeadas sobre una base. Cada una fue tallada individualmente. En conjunto, forman diseños simétricos, ángulos rectos perfectos, figuras de serpientes, espirales y secuencias abstractas que siguen patrones matemáticos complejos. Algunas estructuras presentan ángulos de 90 grados en piedra volcánica, lo cual incluso hoy requeriría herramientas avanzadas de corte. ¿Cómo lo hicieron? Los arqueólogos han sugerido que usaron herramientas de piedra más dura, arena abrasiva y paciencia extrema. Pero esa explicación aún no logra dar cuenta de la precisión absoluta de algunas tallas, que parecen haber sido hechas con instrumentos metálicos de alta precisión que no se han encontrado en el contexto arqueológico. Más aún, hay piedras talladas en formas internas imposibles de replicar sin extraer material desde adentro, lo cual plantea dudas sobre si los artesanos zapotecos conocían técnicas de vaciado o perforación aún no reconocidas oficialmente. Algunos arquitectos modernos han quedado perplejos ante la forma en que ciertos bloques encajan a presión sin dejar espacio para que entre una hoja de papel. Se han hecho intentos de replicación artesanal. Un equipo en 2010 intentó recrear una greca con herramientas manuales tradicionales. Lograron imitar el patrón, pero tardaron meses en completar un solo metro cuadrado. Mitla tiene decenas de metros con estos diseños. Otro dato fascinante: los patrones no son aleatorios. Algunos investigadores han detectado secuencias numéricas, referencias astronómicas e incluso simetrías que podrían estar relacionadas con el calendario ritual zapoteca. ¿Podrían estas grecas ser más que decoración? ¿Un sistema codificado de conocimiento? ¿Un lenguaje visual? Y aún así, no sabemos por qué, ni cómo. El mayor misterio no solo es técnico, es conceptual. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en tallar con precisión matemática paredes interiores, a veces en lugares donde solo un sacerdote podía entrar? ¿Por qué repetir patrones complejos sin ninguna inscripción escrita? ¿Por qué un nivel de perfección que no se repite en otros sitios mesoamericanos? Mitla es al mismo tiempo una obra de arte, un templo y una ecuación en piedra, pero aún no tenemos la fórmula para descifrarla. Quizás las grecas no son enigmas por resolver,
sino respuestas que aún no sabemos cómo preguntar. Y en cada muro tallado, en cada esquina perfectamente cortada, hay un mensaje que los antiguos dejaron esperando a quien sepa ver más allá de la forma. Misterio número 1. Las estructuras circulares de Tula y su función desconocida. Tula, la antigua capital de los toltecas, es un sitio que ha capturado la imaginación de arqueólogos e historiadores por décadas. Conocida por sus imponentes atlantes de piedra, figuras guerreras que vigilan las alturas del templo de Tlahuizcalpantecutli, Tula ha sido considerada durante mucho tiempo como un centro militar, religioso y político de gran influencia en Mesoamérica. Pero entre sus ruinas hay una anomalía arquitectónica que aún no ha sido explicada completamente por la ciencia: las estructuras circulares. A diferencia de la mayoría de construcciones mesoamericanas, que suelen ser rectangulares, cuadradas o piramidales, en Tula se han hallado plataformas y basamentos de forma perfectamente circular. Uno de los más destacados se ubica al sur del centro ceremonial principal, parcialmente destruido, pero con suficiente forma para mostrar que fue diseñado con precisión geométrica. Estas plataformas circulares no son únicas en Mesoamérica, pero en Tula presentan una combinación de factores que las hace destacar: ubicación estratégica, alineación con otras estructuras y ausencia de función ritual clara. No hay templos encima, no hay altares evidentes, no hay restos humanos asociados como en los casos de templos funerarios. Solo la forma, circular, pura, en piedra. La gran pregunta es: ¿para qué fueron construidas? Una hipótesis plantea que eran bases para observatorios astronómicos. El círculo, como figura geométrica, permite una visión radial del cielo. Algunos investigadores han señalado que ciertas marcas sobre las piedras del borde coinciden con trayectorias solares y de Venus, un astro de enorme importancia para los toltecas. Sin embargo, no hay instrumentos ni evidencia directa de que se utilizaran con fines astronómicos regulares. Otra posibilidad es que sirvieran como plataformas para rituales de movimiento circular, danzas, peregrinaciones simbólicas o incluso combates ceremoniales. El movimiento en espiral y la geometría del círculo están presentes en otras culturas mesoamericanas, vinculados al paso del tiempo y a la conexión entre mundos. Pero de nuevo, no hay evidencia directa de estas prácticas en Tula. Algunos estudios alternativos han planteado que las estructuras podrían haber sido puntos de resonancia acústica, diseñados para amplificar el sonido. En pruebas recientes, ciertos puntos dentro del círculo generan ecos inusuales, lo que ha llevado a pensar que podrían haber sido usados para rituales sonoros o ceremonias donde el sonido jugaba un papel central. Y aún hay más. Algunos arqueólogos han notado que estas estructuras circulares no están alineadas con el eje principal urbano, sino ligeramente desviadas. Esto rompe con la lógica de planificación rectilínea que domina el resto del sitio, lo cual sugiere que su construcción respondía a otra lógica, quizás simbólica o incluso anterior al diseño urbano final de la ciudad. De hecho, hay quienes proponen que estas estructuras podrían ser herencia de una ocupación anterior a los toltecas, conservadas por su importancia ritual, aunque su función original ya se hubiese olvidado. Esto abriría una línea de estudio que conecta a Tula con culturas más antiguas del altiplano y cambiaría la cronología tradicional del sitio. En 2016, un equipo de arqueólogos propuso realizar una excavación subterránea debajo de una de estas plataformas. Los estudios preliminares con georradar detectaron una anomalía circular en el subsuelo, posiblemente una cámara, pero la excavación nunca se llevó a cabo. Las razones fueron administrativas, presupuestales, pero también estratégicas. Según se rumora, el INAH prefirió esperar a confirmar con más certeza qué se encuentra bajo la estructura antes de intervenir. ¿Y si debajo de esa forma circular hay algo más? ¿Un entierro? ¿Un mecanismo simbólico? ¿Una conexión subterránea? Mientras tanto,
Las estructuras están ahí, a la vista de todos. Miles de personas las rodean al visitar Tula cada año, pero pocos se detienen a preguntar por su forma. ¿Por qué no hay escalinatas? ¿Por qué no hay decoración? ¿Por qué no hay contexto claro? Y quizás eso es lo que las hace tan inquietantes. Su silencio geométrico, porque no parecen construidas para impresionar ni para narrar una historia. Parecen invitar a caminar en círculos, a girar en torno a algo, a mirar y no encontrar. En una civilización que tallaba guerreros, cronistas y dioses, una estructura sin rostro, sin palabras, sin explicación, habla más fuerte que cualquier estatua. Y así, en el centro de uno de los sitios más emblemáticos de México antiguo, el círculo sigue esperando. Perfecto, inmóvil y aún incomprendido. 5 misterios, 5 preguntas abiertas que cruzan siglos de historia y aún hoy desafían toda certeza. No se trata de leyendas o de relatos fantásticos. Son hechos, evidencias talladas en piedra, enterradas bajo tierra, documentadas en mapas y catálogos científicos, y sin embargo, siguen sin respuesta. Los glifos sin traducir del sur de Veracruz, las cuevas selladas bajo Teotihuacán, las cabezas olmecas cuya historia nadie ha escrito, las geecas imposibles de Mitla, los círculos sin voz de Tula. Cada uno representa un límite, el punto donde el conocimiento se detiene y empieza la duda. La ciencia arqueológica ha avanzado enormemente. Tenemos satélites, escaneos 3D, inteligencia artificial, datación por carbono. Y aún así, no hemos logrado entender del todo cómo se cortaron esas piedras, quién escribió esos símbolos, por qué se sellaron esos túneles. Porque no basta con ver, hay que interpretar, escuchar, preguntar sin imponer respuestas. Tal vez el mayor error sea pensar que todos los secretos están destinados a ser revelados de inmediato, o que todo debe encajar en nuestras estructuras de lógica contemporánea. Quizás estas civilizaciones no querían que lo entendiéramos fácilmente. Quizás sus mensajes estaban diseñados para resistir el paso del tiempo y también la prisa de las interpretaciones modernas. No todo en el pasado necesita una explicación. A veces lo que más nos enseña no es lo que comprendemos, sino lo que aún no entendemos. Y tal vez ahí está el verdadero valor de estos misterios. Nos obligan a detenernos, a mirar más allá de lo evidente, a aceptar que hay cosas que no se pueden traducir todavía. Y que está bien, porque en el fondo, el pasado no está ahí para darnos certezas, está ahí para hacernos mejores preguntas. Y quizás lo que estas piedras están intentando decirnos no es un dato, ni un nombre, ni una fecha, sino una actitud. Aprender a escuchar, con paciencia, con humildad y con asombro.